Buen día con todos. Mi nombre es Giancarlo Ibararrieta D'Ambrosio. Soy médico residente del segundo año de cardiología con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Continuando con telecapacitación, vamos a tocar el tema de diagnóstico de hipertensión arterial. Un tema bastante importante y de conocimiento para todo el personal de salud. Al hablar de hipertensión arterial, sabemos que es un tema de salud pública, es un problema de salud pública no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables, como su propio nombre lo dice, lo indica. Entonces, mientras más comorbilidades y complicaciones tengamos adyacentes en este paciente con hipertensión arterial, obviamente el pronóstico va a ser mucho más desfavorable si no sabemos llevarlo sobre todo. ¿Y a qué se debe que ha aumentado, digamos? Esto es porque también ha aumentado el tiempo de vida de las personas por el tipo de la mejora de los medicamentos, la mejora en cuanto a los insumos, la mejora en cuanto al, al, a los estudios que podamos usar. Aumenta el tiempo de vida y prolonga el tiempo de vida obviamente, y esto también va a aumentar las complicaciones más prolongadas que se puedan tener en este caso de la enfermedad de hipertensión arterial. Hay muchas guías, ¿no? Las americanas y las europeas son las más conocidas, que nos indican los diagnósticos de hipertensión arterial. Entonces tratamos de basarnos por lo menos o llegar a un consenso para hablar un solo idioma, ¿no? En cuanto al diagnóstico de hipertensión arterial, ya es sabido que los tensiómetros digitales son validados, pero los de brazo, ¿no? Los de, como indica el cuadro, los de tipo brazalete que van en la muñeca, los de la muñeca, no están indicados, digamos, para la toma de presión, pero sí un buen brazalete que vaya al brazo del paciente de una forma adecuada, como vamos a indicar más adelante. Entonces, tenemos este diagnóstico de hipertensión arterial que para poder realizarlo de forma adecuada y oportuna, tenemos que tener algunas prácticas que aunque parezcan un poco intrascendentes, son bastante importantes, ¿no? Un paciente que esté cómodo, en primer lugar, que sea un cuarto tranquilo, confortable, a una temperatura confortable, que no haya mucha distracción, ruido que pueda alterar a la persona y con esto conllevar obviamente lo que se trata de evitar es que se pueda tener alguna alteración en la medición de la presión en base a cualquiera de estas indicaciones que vamos a ir dando progresivamente. Que el paciente no haya fumado, no haya tomado café, no haya hecho ejercicios, por lo menos durante 30 minutos previos a la toma de presión arterial, ¿no? Que esté relajado el paciente, sentarlo, que se relaje unos 3-5 minutos, ¿no? Tomar por lo menos 3 medidas a intervalos de 1 minuto para sacar un promedio, ¿no? Son indicaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el paciente no esté hablando durante la toma de la medida, que el paciente esté correctamente sentado, con su respaldar sentado, que el brazalete esté colocado adecuadamente y que no esté colocado arriba, abajo, ¿no? 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo es bastante indicado, ¿no? Y que esté a la altura del corazón el brazalete, ¿no? Los pies estén en el piso si el paciente está sentado para poder tomar una mejor valga la redundancia, toma de la presión arterial. Esto es basado en, como se puede revisar, contra la Sociedad de Hipertensión Global Internacional, ¿no? Entonces, acá tenemos temas puntuales en cuanto a la medición o medida protocolizada de la presión arterial. Hemos tratado de ver lo más puntual, que sea un aparato oscilométrico validado de brazo, ¿no? Se han indicado generalmente estas medidas con el tensiómetro digital en el brazo, que el paciente esté cómodamente sentado en un ambiente relajado, 3 medidas separadas por 1 o 2 minutos, como lo hemos indicado. Sacar un promedio de las dos últimas es lo más indicado. El manguito estándar, como les indicaba anteriormente, útil para la mayoría de los pacientes, dependiendo a su diámetro
del brazo que pueda llegar a tener el paciente, que sea el adecuado, si es un niño, si es un adulto, una persona con obesidad, ¿no? El brazo donde se realiza la medida debe estar apoyado, relajado, y el manguito a la altura del corazón, como les indicaba, ¿no? La presión arterial se medirá en ambos brazos siempre en la primera visita, ¿no? Cuando tenemos una primera visita, tratar de tener la mejor medición de ese paciente, como tratando de tomar que no haya una diferencia entre las dos, que sea más de 10 milímetros de mercurio entre los dos brazos, ¿no? Se registrará la frecuencia cardíaca y se palpará el pulso para descartar arritmias, ¿no? Tener los cuidados, a veces cuando el paciente tiene algún tipo de arritmia se trata de tomar incluso más medidas para tener una mejor medición, una mejor toma, ¿no? En cuanto al diagnóstico propiamente de la hipertensión arterial, estamos tomando esta clasificación europea, ¿no? Y tiene los puntos como se indica acá, ¿no? El cuadro rojo lo hemos separado porque el de abajo se refiere al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el MAPA, ¿no? Porque otras indicaciones son el AMPA, que es la automedida de la presión arterial. Entonces, en cuanto a la presión arterial óptima, tenemos menos de 120 milímetros de mercurio en la sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio en la diastólica. En cuanto a una presión arterial normal, considerada normal, según esta guía, es de 120 a 129 milímetros de mercurio la sistólica y 80 a 84 la diastólica. Una normal alta, tener en consideración que el paciente ya se está yendo a una normal alta, es de 130 a 139 milímetros de mercurio o 85 a 89 milímetros de mercurio la diastólica. Una hipertensión arterial de grado 1 ya es a partir de 140 para adelante, de 140 a 159 milímetros de mercurio la sistólica o 90 a 99 milímetros de mercurio la diastólica. Una hipertensión ya grado 2 es de 160 a 179 milímetros de mercurio la sistólica, la presión arterial sistólica, o la de 100 a 109 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Y tenemos la de grado 3, grado más avanzado, pacientes que tienen una presión arterial sistólica mayor ya de 180 milímetros de mercurio o igual a 180 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Y tenemos la hipertensión arterial sistólica aislada, que es mayor de 140 milímetros de mercurio y menor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico adecuado de hipertensión arterial? Porque solo con una toma adecuada de esta presión arterial vamos a poder hacer un buen diagnóstico y diferir a un paciente hipertenso de un paciente no hipertenso y todo lo que ello pueda conllevarnos en cuanto a las conductas que podamos tomar. Por ejemplo, cambios en estilos de vida y o tratamiento farmacológico adecuado para estos pacientes. Si tomamos una presión arterial de forma adecuada y diagnosticamos a un paciente como un hipertenso, y si hacemos una buena toma y tenemos un paciente que está con una hipertensión grado 2 o grado 3, entonces obviamente vamos a iniciar un tratamiento farmacológico conjuntamente con el cambio en el estilo de vida. Pero si tenemos una toma de presión arterial de un paciente con una normal alta, entonces podemos hacer simplemente el cambio en estilo de vida y hacer los controles posteriores para ver cómo va yendo el paciente, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, ¿cuándo realizar próximos controles? Con eso mismo, si hemos tenido una buena toma de presión arterial y tenemos presiones arteriales que están en el límite de normal alta o una hipertensión grado 1, según lo que hemos mostrado, entonces obviamente los controles tienen que ser un poco más estrictos. Pero si tenemos un paciente con una hipertensión óptima, entonces podemos darle un poco más de tiempo a las tomas de presión arterial, ¿no? ¿Y cómo así hacer un diagnóstico oportuno? De la única forma que podemos hacer un diagnóstico oportuno de hipertensión arterial es tomando una buena presión arterial, con todo lo que hemos indicado. Todo eso puede sumar y nos puede llevar a tener una adecuada toma de presión arterial y un buen diagnóstico de hipertensión arterial de forma oportuna y poder actuar de la misma manera, ¿no?
Entonces, como conclusiones, tenemos un diagnóstico adecuado de hipertensión arterial mediante una óptima toma de presión arterial en los pacientes. Entonces, es de suma importancia esto para poder tener un correcto y oportuno diagnóstico de la hipertensión arterial. Definir al paciente hipertenso del paciente no hipertenso que podamos tener. Ya teniendo al paciente hipertenso identificado, vamos a poder mejorar su pronóstico. Y si hay muchas sospechas de diagnóstico de este paciente, entonces vamos a tener que evaluar, como les digo, antecedentes personales, familiares, si el paciente tiene muchos factores de riesgo o no, y vemos que a pesar de eso tiene una presión arterial controlada, o una normotensión arterial, o quizás lo vemos muy estresado, lo vemos muy preocupado y el paciente está con una presión arterial demasiado elevada, pero nosotros pensamos que puede ser por eso. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en una hipertensión de bata blanca. Son los pacientes que se les eleva la presión cuando están frente al médico, pero en casa están normales. Vamos a medicar a este paciente y puede ser que no sea necesario. O lo otro, la enmascarada, es el paciente que cuando está con nosotros tiene una normotensión arterial, pero cuando llama a casa las presiones se elevan. Entonces, y por eso hay que sopesar el tema ¿no? De poder tener un paciente con antecedentes familiares, antecedentes personales, ya de factores de riesgo, ¿no? Que es, obviamente, como personal de salud sabemos, ¿no? El tabaquismo, el uso excesivo del alcohol, el consumo excesivo de la sal, el sedentarismo, la alimentación y todo ello. Espero que haya sido de utilidad y hayan podido entender la importancia del asunto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Continúen teniendo un agradable día.